Muy Hola, ¿qué bien, tal? me ¿Me cojo escucháis con bien? Pablo Rodríguez. Sí se me escucha, ¿no? Perfectamente. Ah, vale. Bueno, pues encantado de conoceros a todos y a todas. Yo soy Pablo Rodríguez Ross. La verdad es que la presentación ya ha dicho, bueno, ya ha dicho Ángel todo lo que tenía que decir, así que poco más que añadir. Y bueno, yo quiero pasar un rato aquí con vosotros y os quiero contar un poco acerca de los océanos y el cambio climático, que es una temática en la que yo estuve trabajando durante muchos años y de hecho, pues luego recogí en un libro de divulgación que se llama Argonauta, Peripecias modernas entre el océano y el cambio climático, en el que hablo pues desde que yo tenía prácticamente unos 19 años hasta los 29, hace un par de años, que es cuando yo acababa mi doctorado, ¿no? Y cuento pues durante esos 10 años pues todas las cosas que yo pues tuve la suerte de hacer, ¿no? Y cuando hablamos de los océanos, pues vosotros sois un montón bueno, de institutos, de centros educativos que, que seguro que estáis en zonas, bueno, que a veces no estaréis cerca del océano, que estaréis lejos y a veces no se entiende muy bien la importancia que tiene el océano, no solamente como un sitio al que vamos a la playa, a bañarnos, a pasárnoslo bien, etcétera, etcétera, o al que vamos de viaje, o al que vamos a pescar, o al que vamos a hacer determinadas actividades, al que vamos a navegar, etcétera, etcétera, sino que también el océano tiene un papel muy importante en el cambio climático. Y cuando hablamos de cambio climático, pues muchas veces tradicionalmente, yo creo que incluso desde el punto de vista de la ciencia se ha olvidado mucho o se ha dejado muy de lado la explicación del papel del océano en el cambio climático, el papel del océano en síntesis también en el planeta Tierra. El océano cubre tres cuartas partes del planeta, lo tenemos ahí ocupando un montón de la superficie del planeta, me refiero, y parece que es como una zona que, bueno, que no le solemos prestar demasiada atención, lo cual también tiene sentido porque nosotros los seres humanos vivimos de momento sobre Tierra, entonces nos da bastante igual lo que pase ahí, ¿no? Pero pasan muchas cosas que a su vez son importantes para nosotros, son importantes para la vida en la Tierra y son importantes para el cambio climático. Así que por eso, bueno, quería hablar de océanos, cambio climático y viceversa, porque como os contaré, los océanos influyen en el cambio climático, pero el cambio climático también influye en los océanos. Y lo primero que os quería mostrar es esta imagen. Esto es una representación del planeta Tierra diferente a la que estamos acostumbrados a ver. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí lo que vemos es una proyección del planeta Tierra que lo que pone en valor, en vez de la superficie terrestre, es los océanos. Entonces, lo primero cuando vemos esta imagen nos damos cuenta, arriba a la izquierda tenemos el océano Atlántico, en el centro arriba tenemos el Índico y luego abajo a la derecha tenemos toda la masa del océano Pacífico. ¿Qué es lo primero que nos damos cuenta cuando vemos esto? Pues que todos los océanos están conectados. No existe ningún océano que esté aislado. Los océanos tienen diferencias entre sí desde el punto de vista físico-químico, desde el punto de vista biológico. No obstante, cuando hablamos de océanos, en verdad, según qué contextos, deberíamos de hablar del océano, ya que, como veis, solo hay uno. Y en el centro tenemos la Antártida, que es una zona muy importante para el intercambio de agua entre los distintos océanos, porque si os fijáis es en la Antártida donde se tocan el océano Pacífico, el Índico, el Atlántico, ¿vale? Aunque luego por el Ártico también se tocarían, pero en esta proyección no se ve bastante. Por el Ártico se tocaría solo el Pacífico y el Atlántico, el Índico no, porque queda recogido entre la zona de la India y la Antártida. Entonces, cuando hablamos, esto está en inglés solo hay una, creo que es esta en inglés, que ¿cuál es el papel del cambio climático en el océano, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que la atmósfera se calienta, ¿no? Es decir, sabemos que fruto del cambio climático, el calentamiento global, por un efecto invernadero exacerbado, origina que la atmósfera se calienta. Y uno pensaría, bueno, la atmósfera se calienta, pero la atmósfera no se va a calentar siempre, no puede seguir calentándose, porque si se calentase de manera, por decirlo de alguna manera, lineal, llegaría un momento en que la atmósfera sería un horno, ¿no? Eso obviamente nunca va a pasar, entre otras cosas, porque parte de ese exceso de calor que hay en la atmósfera, que aún así se sigue calentando, pero no tanto, parte de ese exceso de calor se va a otros sitios, ¿no? Entonces, una cosa que mucha gente no sabe es que la mayor parte del exceso de calor se va al océano, ¿vale? Esto es una gráfica del informe, de uno de los informes del IPCC, y aquí os señalo con la flechita. Aquí lo que veis son los años, ¿vale? Abajo, hasta el año 2010, de 1970, y en el eje Y, aquí lo que tenéis es la energía, ¿vale? En julio. Lo que podemos ver simplemente en esta gráfica, que es muy simple, es que
esto es cómo se acumula el calor en exceso de la atmósfera a lo largo de los años, ¿vale? Y lo que vemos es que en el océano superficial, que es el azul clarito, y el océano profundo, que es el azul oscuro, se ha acumulado más del 90% del exceso de calor en la atmósfera desde el año 1970. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los océanos son nuestro gran sumidero de calor, es decir, gracias a los océanos seguramente el planeta se está calentando menos de lo que debería calentarse, aunque se sigue calentando y la temperatura sigue subiendo. Esta es la primera lección del papel que tienen los océanos en el cambio climático que os quería mostrar. Esto tiene un montón de consecuencias que estas gráficas no las voy a explicar, pero esto que se acumule el calor en el océano tiene un montón de consecuencias. Pues obviamente que suba la temperatura, aquí ves que sube la temperatura también del agua marina. Cuando hablamos de que sube la temperatura atmosférica, también la temperatura del agua también sube, no solamente sube en el aire, sino que también sube en el agua, y también hay seres vivos que habitan el agua, a los cuales este aumento de temperatura también les afecta. Pero también se originan otros problemas, como por ejemplo que haya menos oxígeno en el agua, y también las olas de calor marinas, que esto es una cosa muy curiosa. Nosotros estamos acostumbrados a que en verano hay olas de calor. Olas de calor, nosotros siempre hablamos olas de calor terrestres. Es decir, ha venido una ola de calor, viene una ola de calor, pues hay que beber mucha agua, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que en el océano también hay olas de calor. En el agua, dentro del agua, también hay olas de calor. Y estas olas de calor pues también tienen un impacto sobre las formas de vida que lo habitan. Y luego os quería explicar un concepto que a lo mejor algunos incluso podéis hacer algún trabajo si vuestros profesores o profesoras les parece interesante, que es el de los tipping points, que son los puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión o un tipping point? ¿Y por qué tiene que ver esto con el cambio climático o con los océanos? Un tipping point se podría explicar de manera muy simple con esta imagen que tenemos aquí. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos como una bola, ¿no? Que podría ser el planeta Tierra empujando una bola pequeñita, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta bola seríamos nosotros emitiendo CO2 y esta bola pequeñita sería la estabilidad del clima, ¿vale? Entonces nosotros pues podemos emitir CO2 y conforme más CO2 emitamos, más subimos esta bola. ¿Qué pasa? Que si nosotros subimos esta bolita de aquí hasta aquí y dejamos de emitir CO2, ¿qué pasaría con la bola? Caería de nuevo por aquí. Por lo tanto, no pasaría nada. Es decir, el sistema sería capaz de volver hasta un punto inicial. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que si emitimos demasiado CO2 podemos llegar a un punto que sería aquí, que es lo que conocemos como tipping point o punto de no retorno, a partir del cual, si emitimos más CO2, ya nos caemos para el otro lado y ya no hay vuelta atrás. O sea, esta bola ya no puede volver aquí atrás. No puede. Y entonces superamos lo que se conoce como un punto de no retorno. Cuando se produce un punto de no retorno, no hay vuelta atrás. Si hiciéramos la gráfica más compleja, como se trabaja en ciencia, pues sería así, de un modo ilustrativo, ¿vale? Tendríamos el planeta Tierra, pues que pasa por periodos más fríos, más cálidos, más fríos, más cálidos, hasta que llega un punto que debido al CO2 pues podemos entrar en un proceso, en un sistema y en un proceso en el cual el aumento de temperatura sea mayor y aparte sea ciertamente irreversible. O la manera de revertir eso sea en una escala de tiempo mucho mayor a la humana, es decir, cientos o miles de años. Esto es una imagen que os quería poner. Esta imagen la tomé yo en 2015 en la Antártida, y aquí lo que vemos es un iceberg, y a mí me gusta hablar de esta imagen para hablar de los puntos de no retorno. Este iceberg tiene una particularidad muy curiosa, aparte de que todos y todas estaréis pensando que el iceberg, pues esta imagen es chulísima porque tiene unos colores azules, que es verdad, porque el iceberg la verdad es que está bastante chulo, ¿no? Sin embargo, lo primero que vemos es, hostia, este iceberg tiene como unas formas, así como unos pinchos. Qué raro, ¿no? Para ser un iceberg. Los icebergs por lo general son planos, ¿vale? Lo que pasa es que un iceberg es plano, y flota. Lo que sucede es que por debajo del iceberg, poco a poco se va derritiendo. Poco a poco se va derritiendo por el efecto del agua marina. Cuando llega un punto en el que se derrite tanto de la parte de abajo, ¿qué pasa con el iceberg? ¿Qué hace? Plop, y se da la vuelta. Y entonces esta imagen es de un iceberg que se había dado la vuelta recientemente. Por eso tiene esas puntas tan afiladas y por eso tiene esos colores azules. O sea, lo que estamos viendo ahora mismo en la imagen, unos días atrás estaba debajo del agua. Y esto es para que entendáis lo que es un tipping point, ¿vale? Este iceberg ya no se puede dar la vuelta. O sea, ya se da la vuelta. Llega un momento que el iceberg se da la vuelta y ahora yo me podría poner a empujar el iceberg así desde un lado que no le puedo dar la vuelta.
¿vale? ¿Por qué es importante para el océano limitar la temperatura a 1,5 grados? Ahora se habla mucho de que hay que limitar el aumento de temperatura en 1,5 grados para 2100 o en 2 grados, como mucho, etcétera, etcétera. Y muchas veces pensábamos, bueno, pero 1 grado, 1,5, ya ves tú, si eso, ¿por qué importa eso, no? Si es 1,5 grado más, 1,5 menos, pues tampoco es muy importante. Si son 2 grados más, pues tampoco es muy importante. Bueno, aquí lo primero que habría que pensar es, cuando nosotros nos sentimos mal y tenemos una temperatura de 38 grados y tenemos fiebre, no es lo mismo tener 38 que tener 40, ¿vale? Entonces, 2 grados sí que pueden marcar la diferencia en numerosos aspectos. Por ejemplo, en el incremento del nivel del mar. Sabemos que a nivel global el nivel del mar ha subido desde 1902 a 2015 unos 16 centímetros, ¿vale? Eso ya lo sabemos, en la vertical, ¿vale? Pero lo alarmante es la segunda línea, no es la primera. O sea, no solamente es que el nivel del mar esté subiendo, sino que en el periodo 2006-2015, o sea, hace nada, la velocidad de subida era de 3,6 milímetros al año. Pero en el periodo 1901-1990 era de 1,4 milímetros al año. Si comparamos 3,6 con 1,4, nos damos cuenta de que no solamente el nivel del mar está subiendo, sino que está subiendo cada vez más rápido. O sea, de hecho, está subiendo más del doble de rápido que en el periodo 1900-1990. ¿Vale? Y luego, otra cosa que os quería contar es por qué sube... ¿Por qué sube el nivel del mar, ¿no? Pues sube por dos cosas, básicamente, ¿vale? Todos sabemos que sube por el deshielo de los glaciares, lo tenemos aquí. El deshielo de los glaciares contribuye, de ese 3,6 que os enseñaba antes, ¿no? Contribuye a 1,8 milímetros por año, ¿vale? Sin embargo, la expansión térmica de los océanos contribuye a 1,4 milímetros por año, el 44% del total del aumento. ¿Qué es la expansión térmica de los océanos? La expansión térmica de los océanos es una cosa muy simple. Yo os comentaba al principio que el exceso de calor en la atmósfera que pasa al océano origina que el océano se caliente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es que el océano se calienta y vosotros sabéis que los fluidos, cuando se calientan, se dilatan. Entonces, igual que cuando se calienta el aire, se dilata, igual que cuando se calienta un vaso de agua, el volumen se dilata, cuando se calientan los océanos también se dilatan. Entonces, cuando el océano se dilata, también sube el nivel del mar. O sea, que simplemente por el calentamiento, aunque no se derritieran los glaciares, aunque no se derritieran las masas de agua sobre tierra que hay en zona oceánica, aunque eso no sucediera, simplemente porque el agua del océano se calienta, sube el nivel del mar. Y eso explica un 44% del total del aumento. ¿Y hacia dónde vamos? Pues si vamos si conseguimos limitar el aumento a 1,5 grados de temperatura en 2100, la subida será de 0,26 a 0,77 centímetros, ¿vale? A 0,77 metros, perdón. Pero si lo limitamos, si no limitamos 1,5 y llegamos a los 2 grados, pues la subida puede ser de 0,36 a 0,87. Es decir, un decímetro, o sea, 10 centímetros más. O sea, 0,5 grados implica 0,1 metros más de subida, ¿vale? Ahora os voy a hablar de otro ejemplo de cambio climático de océano muy rápidamente, que aquí estamos mi jefe y yo trabajando en la Polinesia Francesa, en el Pacífico, y estamos trabajando con corales. ¿Qué es lo que puede pasar con los corales? Pues lo que sabemos es que si la temperatura se queda en 1,5 en 2100, la pérdida de los corales puede ser del 70 al 90%, que ya es un drama, porque estamos perdiendo del 70 al 90%, pero es que aquí tendría que poner 2, perdón, pero aquí justo tendría que poner 2, pero si no lo limitamos y se quedan 2 grados en 2 grados centígrados del aumento, la pérdida puede ser del 99%. Es decir, prácticamente podríamos perder todos los corales de aguas cálidas. Y ahora os voy a contar un último ejemplo, que es que, bueno, el cambio climático es un fenómeno global que tiene impactos locales. Y os voy a contar el ejemplo de la conexión Islandia-Galicia, ¿vale? Es bastante interesante. No sé si por aquí hay gente de Galicia, pero bueno, a priori uno coge un mapa y pone aquí está Islandia, ¿no? Y aquí está Galicia. No podría decir, guau, pues están lejísimos, que tiene que ver lo que pasa en Islandia con lo que pasa en Galicia. 2.500 kilómetros, madre mía, eso es un montón de diferencia. Bueno, pues pasan muchísimas cosas.
Y hay una cosa que os voy a explicar que no simplemente sucede entre Galicia e Islandia, sino que se descubrió hace solamente 4 años. Y esto es una cosa que no se sabía. Una de las cosas que pasa en el océano es que el océano se está acidificando también fruto del cambio climático. Es decir, el océano cada vez es más ácido, lo que significa que el pH baja, ¿vale? Cuando el pH baja, se origina un proceso conocido como descalcificación. Es decir, los organismos calcificadores no pueden generar sus estructuras de calcio. Por ejemplo, pues las almejas, los foraminíferos, que son organismos fitoplanctónicos, no pueden generar sus exoesqueletos porque tienen menos carbonato disponible debido a la acidificación, ¿vale? Y aquí abajo veis un poco, pues en un experimento de laboratorio, qué es lo que le sucede a las conchas cuando se acidifica su medio. Primero tenemos que tener en cuenta la acidificación para explicar lo que pasa entre Islandia y Galicia. Luego tenemos que tener en cuenta que el océano se interconecta entre sí a través de las corrientes marinas. Esto es una versión muy simplificada de las corrientes marinas, se conoce como la circulación termohalina, pero ya digo que es una versión muy simplificada. Y aquí lo que vemos ya, tenemos una pista. Vemos que hay una corriente que va desde Galicia hasta Islandia. Una corriente así roja porque es cálida. Si hiciéramos zoom en esta zona, en la zona de Islandia, nos damos cuenta de que hay una zona que se llama la Amok, es decir, a Islandia, esto sería Islandia, ¿vale? Esto sería Groenlandia. Si nos fijamos en Islandia, lo que vemos es que llega un agua caliente por aquí, roja, se enfría por aquí y vuelve en sentido contrario a azul, es decir, más fría. Si hiciéramos un zoom, de nuevo, de lo que pasa entre Galicia, que sería aquí, e Islandia, ¿qué es lo que sucede? Que esta corriente cálida que va por el océano Atlántico, una corriente del Golfo, va cogiendo CO2 de la atmósfera sin parar, a lo largo de todo su recorrido. Es decir, es un agua que está caliente y aparte acidificada, porque va cogiendo CO2. Cuando llega a Islandia o a Groenlandia, a toda esa zona del Atlántico Norte, el agua se enfría y se va para abajo. Y lo que hace es que vuelve en sentido contrario, ¿vale?, hasta el Banco de Galicia. Pero claro, este agua que se ha acidificado en superficie sigue acidificada en profundidad. Y lo que se ha demostrado en un artículo de investigadores españoles que publicaron en Nature en 2018 es que este agua acidificada, cuando llega al Banco de Galicia, afecta a las comunidades de corales de aguas profundas. Es decir, impide que los corales de aguas profundas puedan desarrollar sus estructuras calcáreas de manera óptima. Esto es el Banco de Galicia, que es una zona, desde el punto de vista de la biodiversidad, de la geología, de los ecosistemas, súper diversa. Pero una de las cosas muy importantes es que hay 139 especies que viven en el Banco de Galicia y muchas de ellas son de interés pesquero y muchas de ellas crían en los corales, crían en estas zonas de corales de aguas profundas. Es decir, todo aquello que pasa en el Atlántico Norte, aquello que pasa en Islandia, tiene un impacto, por ejemplo, sobre el Banco de Galicia, ¿vale? Y tiene un impacto sobre especies que desde el punto de vista de la biodiversidad es importante, pero desde el punto de vista del interés pesquero también, de lo cual viven muchísimas familias. Y para acabar, simplemente os quería comentar esta imagen, ¿vale? Hace poco fue la COP26, que es una reunión organizada por Naciones Unidas, donde se reúnen todos los países del mundo para tomar decisiones respecto al cambio climático, ¿vale? Y estábamos en este punto, ¿vale? En este punto es donde estábamos y claro, si no limitamos la temperatura, pues podemos ir a un mundo de 3 grados o a un mundo de 1,5, ¿vale? Y aquí hay una lección que todos debemos de asumir ya, que es un poco triste, pero bueno, que es la siguiente. Cuando yo tenía vuestra edad, pues se hablaba de que había que parar el cambio climático. Yo creo que ya no podemos hablar, bueno, no es que yo no lo crea, es que no se puede. O sea, ya no se puede parar el cambio climático, pero sí que podemos elegir cuánto cambio climático queremos. Es decir, podemos decidir si vivimos en un mundo mucho más difícil o mucho menos difícil. Es decir, podemos fracasar mejor. Podemos fracasar, pero podemos fracasar mejor. Entonces, y eso ya pues nos tocará a nosotros, nos tocará a vosotros, ¿no? Pero el cambio climático ya es un proceso que no se puede parar en una escala de vida humana, ¿vale? Sino que requeriría de cientos de años, incluso aunque paráramos todas las emisiones. Y nada, daros las gracias. No sé, creo que no me he pasado del tiempo, creo que he dejado un poquillo de tiempo para pues, si alguien quiere hacer alguna pregunta o semejante. Y bueno, como veo que sí que me queda un poco de tiempo, os voy a enseñar, si Ángel me asiente con la cabeza, así que os voy a enseñar algunas imágenes de algunos de los viajes que hice yo por trabajo, de las expediciones científicas,
¿vale? Las cuales, como os conté al principio, pues conté en el libro y están explicadas en Argonauta. Esto que veis aquí son el tipo de fauna marina que uno puede encontrarse en la Antártida, ¿vale? Y en el océano Antártico concretamente. Arriba a la izquierda tenemos un pingüino papúa con su pollito. El pingüino papúa es bastante característico por el pico así, del tono anaranjado, casi rojo que tiene. También hay pingüino barbijo, que se llama barbijo porque si os fijáis por aquí tiene como una barba, ¿vale? Como si fuera una perilla. Es un pingüino muy, muy típico. Esto que tenéis aquí abajo a la izquierda es un albatros viajero joven, el mayor ave voladora de envergadura que hay. Creo que es la más grande de envergadura, la más pesada es el cóndor andino, pero el ave que vuela más larga de envergadura, de punta a punta de ala, creo que es el albatros viajero, si no me equivoco. Y esto que tenéis aquí es una tonina, se llama tonina overa, que es como es un delfín, es una marsopa, ¿vale? Que hay en la zona del océano Antártico, sobre todo en la zona cerca de Sudamérica, Chile y tal, y que es así blanca y negra, es como si fuera, parece un poco tiene una pigmentación un poco como si fuera una ballena, una orca, mejor dicho, pero es un delfín. Aunque bueno, las orcas también son delfínidos, son más cercanas a los delfines que a las ballenas, pero eso que os lo expliquen vuestros profesores. Esto que veis aquí es una foca leopardo. La foca leopardo es uno de los dos depredadores, junto con la orca, son los dos principales depredadores apicales que están arriba de las redes tróficas de la Antártida, ¿vale? La foca leopardo puede llegar a medir 3 metros y pico. Es un animal francamente inmenso y es bastante, bueno, es bastante, no te recomendaría acercarte a él porque a veces, bueno, jugando, lo que sea, pues te puede originar algún problema, ¿no? Pero se alimenta básicamente de pingüinos y otras focas. Esto que veis aquí es una ballena comiendo krill, ¿vale? Si os fijáis, aquí se ve la ballena y estas fotos son nuestras de expediciones, estas fotos son nuestras, cosas que hemos visto nosotros, no están descargadas de ahí de internet ni nada. Esto que veis aquí son las barbas, las famosas barbas de la ballena, con las cuales ellas filtran la comida. Y el krill, no sé si os fijáis que se ve aquí cómo el krill se escapa de la boca. Esto es algo bastante complicado de ver en las fotos porque tienes que tener un buen zoom, pero por suerte un compañero tiene una cámara muy buena y pudo echar esta foto. Y aquí veis el krill, estas gambitas rojas, ¿vale? Cómo se escapan de la boca de la ballena. Esto es esta foto la tomé yo. Esto es estos son pingüinos, es pingüino rey, ¿vale? Que es el segundo pingüino más grande que hay después del pingüino emperador. Está en la isla Posesión, que está en un archipiélago que se llama Crozet, que pertenecen a Francia y están en mitad del océano Antártico, pues por decirlo de alguna manera, en un punto que hay entre la India y la Antártida. O sea, en un punto ahí, más cerca de la Antártida que de la India, obviamente, está este archipiélago, podéis buscar. Y bueno, es una zona que es chulísima. Y aquí era una zona que tienen ellos de cría, de descanso, y había, pues como podéis ver, pues cientos o miles de estos pingüinos. Aquí, esta es una foto también que tomamos desde 2015 y es para que veáis un poco, pues cuando desde el punto de vista oceanográfico, ¿no? Cuando uno sale a trabajar, este es nuestro barco, que es el buque Hespérides, que tiene su base en Cartagena. Y nosotros vivimos aquí, y aquí tenemos los laboratorios. Lo que pasa es que a veces hay que salir del barco para coger muestras, ¿vale? Para coger muestras de agua o de lo que sea, ¿no? Y esto es una zona que está en el océano Antártico. Esto que veis aquí es hielo flotante, o sea, es decir, aquí debajo no hay tierra ni nada de eso. De hecho, aquí aquí había una profundidad de unos 4.000 metros por aquí debajo, y estos son trozos de hielo así lisos que van flotando por todos sitios, ¿no? Y hay pingüinos, como los que veis aquí, que viven encima de esos trozos de hielo que flotan. Y bueno, viven aquí, se alimentan, a veces vuelven a tierra firme, se suben otro trozo de hielo, van por ahí vagabundeando. Y estos pingüinos que veis aquí son los pingüinos de Adelia, que es otra especie de pingüino, que son unos pingüinos muy pequeñitos, que están bastante chulos. Y esta foto yo en concreto la tomé desde una Zodiac, una lancha hinchable en la que estábamos trabajando. Pero bueno, como cuando uno trabaja en el océano, pues no todo es diversión, no todo es ver cosas chulas. De hecho, la mayor parte del tiempo
no es eso. O sea, el 90% del tiempo seguramente sea estar trabajando en una cosa así. O sea, olas que rompen contra el barco se mueve constantemente, uno se marea, lo pasa muy mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo digo para que la gente lo sepa. Por lo general, cuando vemos, a mí me hace mucha gracia porque cuando ponemos un documental de la Antártida, por ejemplo, ¿no? Un documental de la Antártida siempre, casi siempre, ¿no? Pues hace sol, están allí los seres vivos, pasándoselo muy bien, toda una maravilla, pero la realidad es que cuando estás allí, esos días son los que menos. Por lo general, cada 2 semanas puedes tener, o cada 2 o 3 semanas puedes tener un día así, pero el resto de días pues está nublado, hace frío y tal, como habéis visto en todas las fotos que os he enseñado yo, que creo que casualmente no he preparado ninguna que tuviera sol, pero porque estadísticamente son las que menos, ¿no? Así que bueno, que también hay que estar preparado en ese aspecto. Y creo que esta, sí. Bueno, me queda alguna más. Esto es, para que veáis el contraste, esto es la Polinesia francesa, esto que parece una postal, o esta foto también la eché yo con la cámara. Esto es en un atolón que está en mitad del Pacífico tropical, que se llama Tetiaroa, que podéis buscarlo si queréis en Google y veis lo que es. Y esto está echado, son atolones como si fuera una isla con forma de anillo, ¿vale? Y dentro del anillo lo que hay es como una laguna, que incluso a veces el agua es menos salina y entonces tiene estos colores, que es una auténtica pasada. Esto está en el Pacífico, en la Polinesia francesa. Ahí veis, pues bueno, todas las típicas nubes que hay en esa zona. Es un sitio francamente impresionante también. Y ya está. Eso es todo lo que yo os quería enseñar. Veo que se ha quitado la presentación de manera automática. No sé si... Creo que es la vez que mejor me ha funcionado el tema de compartir pantalla nunca. O sea que... Nada, daros las gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, Ángel, o nos queda tiempo o no. Sí, hay tiempo, hay tiempo. La idea era hacer 30 minutos de exposición, que ha estado muy intensa y instructiva. Y ahora puedes tener un poco de interacción. Podéis hacer preguntas desde cada lugar. Y nada, impresionante, sobre todo en la foto del final. Que claro, se ve, dice, qué suerte, ¿no? Haber viajado a otro sitio. La foto esa de la ola rompiendo contra la proa del barco, quizás eso es un precio, ¿no? El precio que hay que pagar por ir a esos lugares, estar en esos sitios tan remotos. Sí, no sé cómo ha llevado el tema de los barcos. Yo una vez estuve en el Else, en el barco este de Anse, haciendo censo de cetáceos, y ahí claramente descubrí que yo no era un hombre de mar, porque en cuanto había un poco de marejadilla y me tocaba sentarse en el ordenador a pasar datos ahí, ¡guau! Un mareo y... No, yo me mareo mucho también. O sea, de hecho, todo el mundo se marea. Lo que pasa es que cada uno tiene una tolerancia. Yo tengo bastante poca tolerancia. O sea, yo he participado, cuando hacía el doctorado, participé en 5 expediciones oceanográficas, y en las 5, yo desde el primer día que entraba, que ponía un pie en el buque, yo me tomaba biodramina. Desde el primer momento. O sea, hasta que ya pasaban una semana o 2, que ya el cuerpo se te acostumbra, y entonces pues ya solo te tienes que tomar biodramina pues si se está muy mal el mar. Pero la mayoría de gente que trabaja en oceanografía se marea, y también los militares, por ejemplo. Yo siempre cuento que yo cuando estábamos en el buque Hesperia, que es un buque de la Armada, los militares que navegan, esa gente navega muchísimo más que cualquiera de nosotros, y también se mareaban. O sea que al final marearse no es una condición tal, pero sí que es cierto que la vida pues es bastante dura ahí. Muy bien. Nuria Casado tiene una pregunta. Hola, Nuria. Hola, Nuria. No se oye muy bien. ¿Se oye bien? ¿Se oye mejor ahora? Ahora mejor. Un poquillo. Vale. Os decía que estamos en la provincia de Zaragoza, en un pueblo que se llama Épila, a unos 40 kilómetros, y estoy con los alumnos de la FP Básica de Administrativo. Yo les doy la parte de Ciencias Naturales. Entonces, Kevin os quería hacer una pregunta. Vale, Kevin. Pregunta, Kevin. Yo quería preguntar, son 2 preguntas en una, y es si es una verdad o un mito de que solo conocemos un 5% del océano, de los seres vivos del océano, etcétera,
Y si es verdad, ¿cómo es posible que haya tecnología suficiente como para explorar otros planetas y no haya suficiente como para explorar el nuestro? Hostia, uy, perdón. Es una muy buena pregunta, ¿Puedes porque de repetirla? hecho. Yo no la he escuchado muy bien. ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, yo la he escuchado, pero me he puesto Sí. aquí. Sí. A ver, tiene dos partes, ¿no? Primero la pregunta de si es un mito el 5% de la exploración del océano. Claro, yo me planteé esa misma pregunta hace unos años, porque claro, yo recuerdo que cuando tenía vuestra edad escuchaba, solo se conoce el 5% de los océanos, ¿no? Y luego cuando tenía 30 años seguía escuchando lo mismo. Solo se conoce el 5% de los océanos. Y yo decía, pues ¿qué pasa aquí? ¿Que la gente no está explorando? ¿Qué pasa aquí? ¿Que la gente que hace oceanografía no están trabajando? ¿Que a esta gente le estamos pagando un dinero y no se explora el océano? Entonces, claro, investigué de dónde venía lo del 5%. Y resulta que lo del 5% de los océanos viene de Jacques Cousteau, que en los 70, Jacques Cousteau, un famoso explorador oceanográfico y precursor del buceo científico, dijo, en los 70 dijo, no está cartografiado ni el 5% de los océanos, ¿vale? Claro, que no esté cartografiado no significa que no se conozca los océanos. O sea, los océanos se pueden conocer de muchas maneras, desde el punto de vista cartográfico, pero también desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista, de muchos puntos de vista. Entonces, él dijo eso. Lo que ha sucedido es que, bueno, pues por lo visto un montón de gente ha seguido repitiéndolo durante 50 años. Esto es verdad, ¿eh? Es porque no hay otra fuente no hay otra fuente que diga eso. O sea, viene de ahí y entonces se ha seguido repitiendo. Ya justo tuvo hijos que ahora también se dedican a estas cosas. A vivir un poco del cuento bajo mi punto de vista, pero bueno, tiene unos hijos que siguen repitiendo lo del 5%, ¿no? Entonces, claro, o sea, no es verdad. O sea, es decir, ya tenemos cartografiado, no te sé decir el porcentaje, pero obviamente más del 5% del océano, del fondo del océano está cartografiado. Está cartografiado desde un punto de vista físico, pero a lo mejor no desde un punto de vista de identificar las comunidades de seres vivos que los habitan, etcétera, que ahí todavía sí hay mucho que hacer, ¿no? Pero obviamente no es un 5%. Cada día que pasa, cada hora que pasa, sabemos más de los océanos. Entonces, ese 5% se ha tenido que mover desde 1970 hasta ahora. Y luego tu pregunta tenía una segunda parte que era como por qué conocemos, por qué conocemos la superficie de los planetas, ¿no? ¿Por qué podemos conocer la superficie de otros sitios y del océano pues todavía conocemos tan poco, ¿no? Bueno, pues es una cuestión de decisión a veces de dónde van las inversiones desde el punto de vista económico, ¿no? Pues a veces interesa más que se investigue unas cosas, interesa más que se investigue otras, y sí que es cierto que ha habido momentos en los que sí que se conocía bastante bien pues la geografía o las formas de a lo mejor de la luna o lo que sea, y muy poco del océano, antiguamente sobre todo, pero también es cierto que dependiendo de la tecnología, bueno, en un momento eso era más fácil que lo otro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se va mejor, y ese 5%, pues obviamente no es un mito. O sea, se sabe más. O sea, hay mucho que saber de los océanos todavía. Hay muchísimas cosas de las que no tenemos ni idea. Hay muchas zonas que no sabemos en las profundidades, sobre todo, ¿no? Pues qué tipo de seres puede haber, etcétera, etcétera. Pero obviamente el 5% desde 1970 hasta 2022 pues se ha tenido que mover un poco. Muy bien. Hay también una pregunta de Miriam Jiménez, que la ha puesto en el chat, y sí. Pregunta por ejemplos concretos. No sé si Miriam tiene micro. ¿La leo yo, Miriam? Vale. Pregunta ejemplos concretos o situaciones en las que viviríamos en ese escenario de 2 grados con un aumento del nivel del mar de 0,83 metros. Esta pregunta se hace desde Murcia, en región semiárida y costera. Sí, yo soy de Cartagena, no lo he dicho antes, pero bueno, yo ahora vivo en Mallorca. Ejemplos de los impactos. Mira, pues el tema de la subida al nivel del mar, cuando hablamos de subida al nivel del mar, mucha gente se piensa, wow, mi casa va a quedarse debajo del agua. No, tu casa no va a quedarse debajo del agua, no vamos a vivir debajo del agua. Habrá zonas que se inunden o que quedes debajo del agua, sí, pero no te vas a despertar un día con 1 metro de agua sobre tu cabeza. El problema básico, fundamental de que suba el nivel del mar, es que la infraestructura humana, los edificios, las casas, las carreteras, los paseos marítimos, etcétera, etcétera, cada vez son más sensibles a los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos. Esto es bastante simple de entender. Si el nivel del mar sube un poco, pues la ola que llega con el fenómeno meteorológico extremo, con una tormenta, por ejemplo, pues cada vez se va a meter más dentro de la ciudad, cada vez se va a meter
más dentro del espacio marítimo, y esto origina unos daños económicos que muchos países no tendrán para pagárselos, y otros países pues tendremos seguramente serios problemas económicos para poder adaptarnos a esos efectos del cambio climático, ¿no? Sí que es cierto que hay en algunos sitios, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, hay algunas islas en el Pacífico que como viven tan a ras del agua, sí que es cierto que ahí esta subida del nivel del mar está originando que parte de ellas ya estén quedándose debajo del agua, y que cuando hay fenómenos de estos como tormenta o lo que sea, pues directamente la ola entra por un lado de la isla y sale por el otro. Y hay gente, pues es muy famoso el caso de Vanuatu, que ahora hay una lucha así bastante importante de reconocimiento, de que se les reconozca como refugiados climáticos. Es un término que desde el punto de vista de Naciones Unidas todavía no existe. O sea, los refugiados climáticos, desde el punto de vista jurídico, en cuanto al derecho internacional, no están reconocidos, pero sí hay un reconocimiento de refugiados ambientales y por desastres y catástrofes ambientales, pero bueno, se está intentando que a ellos se les reconozca como climáticos, etcétera, etcétera. O sea, ese sería... Pero de todas maneras, nosotros, por ejemplo, en la península ibérica, en la región de Murcia concretamente, el problema es que eso va a originar unos daños económicos que tendremos que pagarlos todos nosotros de nuestro bolsillo. ¿Por qué? Pues porque nos ha gustado mucho construir muy cerca del agua, y eso pues tiene sus consecuencias, ¿no? O otras opciones que podemos empezar ya a quitar edificaciones y a quitar cosas que están muy cerca del agua y ir retrocediendo un poco, porque si no las quitamos, el mar nos las va a quitar de todas maneras dentro de unas décadas. ¿Qué futuro puede tener, por ejemplo, la manga del Mar Menor, que está a una altura de ese metro, ¿no? Casi que... Pues mira, el efecto es básicamente lo que estoy comentando, ¿no? El efecto no es tanto es que de repente la manga se vaya a quedar debajo del agua, porque no se va a quedar debajo del agua, pero como que cada vez que viene un temporal de levante de estos que vienen en la manga y en la región de Murcia, pues sí que puede originar eso, que los daños sean mayores. O sea, yo conozco a gente que ya, debido a la subida que está viendo allí, el agua ya se infiltra, por ejemplo, en sus sótanos. El agua ya se está infiltrando en algunos edificios, en la manga, cosa que antes no pasaba, nunca había pasado. Y cada vez que hay un temporal, pues también esa presión pues origina que se infiltre más agua, ¿no? Entonces, los daños serán cada vez mayores, y sí que es verdad que pues, se seguirá perdiendo pues superficie seguirá perdiendo un poco también de superficie, pero el problema principal será ese totalmente. Hay una pregunta de... no sé, el usuario SMM Magan, que no sé qué significa. SM Magan. Hola. Hola. No te oímos. No se oye. Pero debemos señalarte la cabeza. Lo puedes escribir si quieres. No te escuchamos. Si lo puedes poner en sí, dice que lo escribe. Vale, sí. Venga, estamos aquí atentos. Oye, entre tanto, una pregunta concreta, entre tanto que la escribe. Has hablado antes de la muerte del coral, se habla del blanqueamiento del coral, por ejemplo, la Gran Barrera Australiana. No sé si alguna vez has estado por ahí o lo has podido constatar. Yo tengo una pregunta, que el blanqueamiento es reversible. Cuando se habla de que el afecta al 90% de la Gran Barrera, ¿eso es que se ha perdido para siempre o es estacional? ¿Es blanqueamiento reversible? ¿Hasta qué punto es reversible? Sí, es muy buena pregunta. Es bastante complejo, porque lo que se sabe del el blanqueamiento, por ejemplo, cuando se produce el bleaching, que se conoce, ¿no? Cuando se produce el blanqueamiento, el propio coral tiene una capacidad de recuperarse siempre y cuando, por ejemplo, se den unas condiciones. Es decir, si el bleaching dura, o sea, mejor dicho, si las condiciones que producen el bleaching de temperatura, etcétera, etcétera, duran menos de un periodo determinado, el coral se puede recuperar. Estamos hablando de semanas. Lo que pasa es que cuando el bleaching se produce ya de manera, cuando esas semanas se superan,
por aumento de temperatura, y entonces el coral no se puede recuperar. Y así es como poco a poco se va perdiendo los corales. Entonces cuando el IPCC habla de ese 70%, de ese 90%, se refiere a eso. Se refiere a que poco a poco las olas de calor marina y el aumento de temperatura irá haciendo que se pierda superficie. De nuevo, no será una cosa, será una cosa gradual, no será una cosa que en cuanto se llegue al 1,5 de repente, ¡pum!, pete. No, sino que será poco a poco. Pero sí que la reversibilidad del proceso de bleaching sí que está bastante estudiado, y sí que se sabe que los corales son capaces de recuperarse si los impactos no son tan prolongados en el tiempo. De hecho, pasa todos los años. O sea, pasa todos los años que hay corales que se ponen blancos y luego no, ¿vale? Lo que pasa es que hay unos que sí que se quedan blancos ya para siempre. No. O sea, sí. Yo esto lo hablé, de hecho, yo no estaba en la barrera de coral, pero esto lo hablé con una investigadora que trabajó con nosotros, que es australiana y que trabaja con los corales, y precisamente trabaja investigando esto y tiene varios artículos científicos publicados en los que explica esto, que hay un bleaching temporal y un bleaching permanente, por decirlo de alguna manera. Y cuando hablamos, la imagen que yo ponía me refería al permanente, a aquel que ya se queda para siempre. Vale, muy bien, muy buena aclaración. Vale, pues aquí hay una pregunta de Toledo. Nos dan la enhorabuena por la charla. Y Marwa, de 12 años, quiere saber cómo se llama tu libro. Eso es una cosa que tengo que preguntar yo, que nos hable un poquito de tu libro. Se llama... ¿Qué cuenta? No lo tengo por aquí a mano, me lo he dejado en el salón, pero... Marwa tiene 12 años. Sí, a ver, a mí se llama Argonauta, peripecias modernas entre el océano y el cambio climático. Y lo podéis encontrar, pues lo ponéis en Google y lo podéis comprar en un montón de sitios. Y a mí me han dicho profesores de secundaria que lo han utilizado en sus clases. Bastantes profesores de secundaria que me han escrito que lo están utilizando en sus clases para impartir docencia. De hecho, he dado varias charlas de alumnos que se han leído el libro como material docente, por decirlo de alguna manera, y luego me han invitado a hablar con ellos acerca del libro y tal y cual. O sea que yo sí que... Vamos, no creo yo que se... Yo no soy profesor, entonces yo no sé si es apto o no apto, pero lo que sí que os puedo decir es que hay profesores que lo han usado y que están muy contentos en la ESO. Muy bien, ahora pongo el enlace, ¿vale? Aquí en el chat. Y sí, vale. Ya me pregunta Pepe, el profesor, que ¿qué consejo darías a los niños? Pues yo les daría el consejo de que no se desanimen, que cada generación tiene que librar cada generación lo tiene difícil en unas cosas, otras generaciones las tenemos en otras, pero que intenten dar lo mejor de sí mismos, y que intenten aprender el máximo tiempo posible. Yo siempre digo, esto es un lápiz, y yo siempre animo a la gente a que estudie lo máximo posible. Es decir, el objetivo es que os quedéis mucho tiempo cerca de este lápiz. O sea, cuanto más tiempo os quedéis cerca de un lápiz, cerca de un boli, va a ser mejor para vosotros. Intentar siempre formar, aunque vayáis a la universidad, aunque no vayáis a la universidad, intentad formaros siempre, intentad aprender, y cuanto más tiempo podéis pasar cerca de un boli o cerca de un lápiz, mejor para vosotros y vosotras. Ya os digo, vayáis a la universidad o no vayáis, pero hay que cuanto más os forméis, mejor. Entonces, la vida es muy larga, aunque hay gente que diga que es muy corta, que también es verdad, pero esforzarse académicamente a vuestra edad luego tiene una recompensa a lo largo del resto de vuestra vida, y esos son muchos más años. O sea, tenéis que esforzar muchos menos años de lo que luego vais a recibir en el futuro. Así que esforzados ahora, que es cuando tenéis que esforzar, y nada, eso sería mi consejo. Muy bien, no sé, ¿alguna pregunta más? Vicky se incorpora. Hola Vicky, estamos ya casi terminando. Si llega a tiempo de la despedida y quizás alguna última pregunta. Y han levantado la mano. Hay otra pregunta. No sé si ahora vamos a tener micro con Toledo. No hay micro ahí, no, pero lo pueden escribir. No hay micro. Sí, pero lo escriben la mano, como han hecho antes. Aquí veo una profesora ahí que está delante de la pantalla, creo que va a escribir. He dejado en el chat, enlazado el libro, un acceso directo a la página de Pablo,
o blog o página, no sé lo que es, y ahí habla del libro. Vale, Raquel Orcas, desde Lies a Alameda de Osuna, simplemente se despide. Vale, bueno, pues hasta luego. Hasta luego. Y desde Toledo parece que tiene algún problemita. Bueno, entre tanto yo también aprovecho estas cosas, lo que hablaba Pablo, aprender, ¿no? El estar cerca de un lápiz, cerca de los libros, cerca de cualquier fuente de conocimiento. Teachers presentó el año pasado una propuesta al Ministerio de Educación de un currículo para la emergencia climática. Está claro que hay que aprender de todo, pero en los tiempos que corren llama mucho la atención el elevadísimo grado de ignorancia de temas en los que nos va la vida. Ahí siempre pongo un ejemplo, hay una encuesta que tiene algunos años, una encuesta donde preguntaban a la gente por diversas causas problemas ambientales, y no sé si era un 70, un 80% de la población piensa que el cambio climático está provocado por un agujero en la capa de ozono. Cosa que es rotundamente errónea, un concepto que es rotundamente, pero eso está en el subconsciente colectivo. Además, la encuesta, lo curioso es que se ha hecho, se ha estratificado y da igual, responde sistemáticamente mal personas con un doctorado que personas con ninguna formación. No depende del nivel académico, sino de que son temas que no se han tratado, que nadie nos ha explicado y que tienen que estar en el menú educativo. Sí, yo estoy de acuerdo. Con eso ha habido mucha confusión con el cambio climático y el agujero de la capa de ozono, porque a veces se han explicado como fenómenos relacionados o fenómenos que uno es consecuencia del otro y no tiene nada que ver. Yo creo que simplemente porque la confusión se debe primero a una mala praxis comunicativa o periodística, y segundo a que son dos procesos que en cierto modo suceden en la atmósfera y se ha producido como temporalmente a la vez. Entonces era como que bueno, si está pasando a la vez y está pasando en la atmósfera, claro, pues tendrá algo que ver. Que eso no se explica en ningún momento del nivel, no se explica. Y ahora hay una nueva ley de educación con contenidos nuevos, sí, pero es verdad que va a seguir siendo más de lo mismo. Esto va a seguir sin explicándose. Eso, una población con poca capacidad de juicio, ¿no? De discernir entre bulos y realidades. Sí. Bueno, yo os comentaba antes que cada generación tiene sus retos, cada generación tiene sus problemas. Yo estoy convencido que el reto de mi generación, y seguramente el de la de ellos, pero el de la mía, yo tengo 31 años, yo estoy convencido que el reto de mi generación es la desinformación. O sea, yo estoy convencido que el problema que tenemos ahora, el problema gordísimo con la desinformación, y esto pues obviamente se consigue solo con conocimiento y formando en pensamiento crítico desde edades tempranas. Bueno, en mi opinión. Bueno, vamos a ir terminando. Hay un par de preguntas últimas. Miriam pregunta si alguna vez te has cruzado, desafortunadamente, con alguna isla de plástico de las que flotan en el océano. Mira, pues esto es algo parecido a lo del agujero de capa de ozono. Las islas de plástico no existen. No existen las islas de plástico. Hay unas zonas de los océanos, en los giros subtropicales, en las cuales se acumula mayor densidad de plástico y en los cuales hay más plástico, hay sobre todo microplástico, hay una densidad mayor, pero no son islas. Es decir, no te puedes subir sobre ellas, no se ven a simple vista, ¿vale? Sino que son zonas donde simplemente en el agua hay más trozos de plástico, ¿vale? A veces hay trozos de plástico y aglomeraciones que se forman, que se llama plastic debris, y sí que hay trozos grandes, pero islas no hay. De hecho, científicamente, si uno busca artículos científicos, no existe ningún artículo científico que se haya publicado nunca que hable de islas de plástico, sino que todos los artículos científicos lo que hablan es de patches en inglés. Entonces el término lo que hablan es de aquellas zonas como con parches, como zonas manchadas, por decirlo de alguna manera, donde la densidad de plástico es mayor. Plástico es una traducción, además, de hecho solo se dice en castellano, porque en inglés ni siquiera se ha dicho nunca, pero en castellano no sé por qué, quien tradujo eso la primera vez, pues dijo islas de plástico, y entonces pues se ha quedado también en el imaginario colectivo que hay islas de plástico, y las islas de plástico no existen. Son zonas donde sí que se acumula el plástico en el agua y hay más densidad, ¿vale? Es como si os hacéis un colacao, pues no es lo mismo echar una cucharada que echarle 4,
Pues si le echas 4 cucharadas al colacao, pues el colacao tiene, o sea, el vaso de leche con colacao tiene más colacao, es más denso, pero tú no te puedes subir encima del colacao. O sea, siempre, bueno, lo ves de diferente color y ya está. Pues es lo mismo, ¿no? Entonces, de eso es lo que hablamos cuando hablamos de zonas de acumulación de plástico, sobre todo en los giros subtropicales. Pero islas no existe. Además, yo he navegado por zonas donde están. Pues yo he navegado por esas zonas y no hay islas. De hecho, prácticamente a simple vista no se ven ni siquiera los plásticos, sino que tienes que muestrear y entonces cuando te das cuenta de que la concentración es súper grande, pero no te puedes subir encima de ellos. Muy bien, y muy brevemente, porque ahora tenemos... Sí. Preguntaba ¿qué porcentaje de la acción de los ciudadanos influye en el cambio climático frente a la acción de las grandes empresas? Bueno, yo creo que son dos cosas que no son excluyentes. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Es decir, o sea, ni podemos decir que está en nuestra mano todo y que simplemente que nosotros cambiemos de hábitos ya se va a solucionar todo, y a su vez no presionar a las grandes empresas que tienen su gran parte de responsabilidad, pero tampoco podemos hacer lo contrario. Tampoco podemos decir, no, yo no voy a hacer absolutamente nada porque como esta empresa no se lo está tomando en serio, pues yo tampoco voy a hacer nada y tampoco creo yo que haya que explicar nada. Que por cierto es un debate que era como antiguo, ya hace ya muchos años, con el tema del reciclaje. Con el tema del reciclaje se decía lo mismo, se decía, pues si luego no reciclan bien, ¿yo para qué voy a reciclar? No sé qué, no sé cuánto, si luego no sé qué. Pues es lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, lo que no podemos es ni quitarnos la culpa ni echárnosla. O sea, hay que hacer las dos cosas. Entonces, hay que ser un poco críticos, hay que ser críticos, pero también hay que dar ejemplo. Entonces, yo a mí cuando me plantean esta pregunta, que me la hacen mucho, me parece una falsa dicotomía, ¿no? Que es como tienes que elegir entre una cosa y la otra. Yo digo, no, hay que hacer las dos cosas. O sea, hay que hacer las dos cosas, porque si no hacemos las dos cosas... Es que, de hecho, el panel intergubernamental de expertos en cambio climático dice también que hay que hacer las dos cosas. O sea, que de cierto modo esto lo dice la ciencia, no lo digo yo. Pues nada, a cada uno tiene que contribuir en la parte que le toca, y para que la rueda gire y no, en el sentido contrario, no superemos esos tipping points de los que hablaba al principio. Pues nada, muchas gracias, Pablo. Un aplauso, no sé si puede oír, si abrís micro y hacemos un aplauso. No se muchas gracias, ¿no? muchas gracias. Solo se me oye a mí. Bueno, hay por ahí algún aplauso mudo. Nada, Pablo, un placer, muchas gracias. Igualmente. Y seguimos luchando. Que vaya bien. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días.